Estimados hermanos y amigos, muy buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a este momento con Dios, a este precioso tiempo que hemos dedicado para compartir y estudiar la palabra del Señor. Les habla el pastor Vladimir Burgos, quien por la gracia y la misericordia del Señor estamos ahí trabajando en el sector de Villa Juliana, juntamente con mi familia y con ese precioso grupo de líderes que Dios ha levantado. Vamos a estudiar en primer lugar el yo soy el pan de vida. En el pasaje que hemos leído encontramos que el contexto nos muestra que el Señor Jesucristo, iniciando el capítulo 6, había realizado un milagro de multiplicación de unos panes y unos peces. Más exactamente de unos panes de cebada y dos pececillos, dice la palabra del Señor. Y el Señor alimentó a 5,000 personas, más de 5,000 personas. El Señor se les esfuma porque ellos querían hacerlo rey, pero el Señor no quería eso. Él no necesita la gloria de los hombres. Entonces cuando lo hallan al otro lado del mar, cuando lo encuentran en Capernaum enseñando, ellos están muy ávidos. ¡Ay, aquí está el Señor! Pero Cristo, que conoce los corazones, les hace entender que ellos no lo buscan ni por las señales ni por la palabra, sino porque simplemente les había saciado una necesidad física. Y los empezó a confrontar con sus palabras. Y entonces esto nos lleva, amados hermanos, a que ellos estaban buscando un pan. Entonces el Señor les dice que busquen la comida que permanece, no que perece. La excusa de ellos es que les dicen: nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces esta expresión nos enseña que el pan es un elemento muy importante para el pueblo judío. A lo largo de la escritura lo encontramos. Y mirando lo que significa pan, literalmente el término en el griego habla de ese pan hogaza, que es ese pan que veíamos en la figura y que en el trasfondo lo encontramos, que es ese pan grande. Era un pan grande que se hacía. Y ese término viene de una raíz que significa elevar la voz, izar velas y levar anclas, levantar o sostener. O sea, el término para definir el pan habla de ese principio que da dinamismo, que transmite energía. Ahora, para corroborar este principio, vamos a mirar algunas referencias que encontramos en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, por el cual pues el pueblo estaba muy familiarizado con esta expresión del pan, por lo que Cristo les dijo: yo soy el pan de vida. Entonces en el libro de Génesis capítulo 47, el versículo 17, encontramos una expresión. Dice: y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas y asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Es decir, el pan, no solamente en este pasaje, en muchos pasajes lo encontramos relacionado con el sustento. Para el pueblo podían hacer falta quizás carnes u otras cosas, pero el pan, aún en nuestro tiempo, el pan está en las casas de los pobres y de los ricos. El pan es un elemento muy tradicional y fundamental en los hogares. Entonces, el pan nos habla de sustento, de eso que les va a conservar la vida. Ahora, en Éxodo capítulo 23, el versículo 25, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Éxodo 23, 25.
Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. El término pan hace referencia también a la bendición. Es una expresión de bendición. Mire que el proverbista dice que en la casa del pobre hay abundancia de pan. En el barbecho del pobre, es como textualmente dice la palabra, hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. Habrá hogares aún en los que haya sustento, inclusive pan, y hasta se puede perder. Y puede decirse, tengo hambre, pero se perdió el pan. Se perdió un alimento por el no cuidado de consumirlo rápidamente o adecuadamente. Ahora, si nosotros vemos en el libro de Levítico capítulo 24, el versículo 7, dice, pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y sobre el pan y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. El término aquí nos hace referencia de la adoración, porque el término que utiliza para perfume es ese olor fragante que subía como una alabanza para Dios. Y dice que será ofrenda encendida, es decir, esa ofrenda que es quemada por el fuego completamente, que se llama también holocausto. Entonces, el hecho de que hubiera pan para el pueblo judío, y específicamente que está haciendo referencia no al pan que se servía en las casas de los israelitas, sino está hablando del pan que se servía cada día de reposo en la casa de Jehová, dando a entender que en su presencia siempre va a haber alimento, siempre iba a haber el sustento, y que iba a ser como una manera de adoración que el pueblo le daba a Dios. Ahora, en Primera de Samuel encontramos otra referencia. Primera de Samuel, capítulo 30, el versículo 11 y 12 dice: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. O sea, mire que hace referencia que le presentaron otra serie de alimentos, pero especifica 2 elementos básicos para al menos sostenerse: pan y agua, que era lo que se le daba muchas veces a los presos, a los que estaban por allá aislados. Pan de amargura. Entonces, aquí el pan nos hace referencia a ese aliento que transmite, porque el término que utiliza ahí dice, y le volvió en él su espíritu, habla en el hebreo ruach, que es el ánimo, vuelve el aliento, vuelve el deseo de vivir, el hálito de vida, y el pan representa eso. Y si nosotros miramos todas estas referencias que encontramos en el Antiguo Testamento, ya vamos comprendiendo por qué Cristo se presenta como el yo soy, el pan de vida. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos otras referencias. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Para los judíos el pan era tan reverenciado en cierta manera, o sea, lo tenían tan sagrado, que no permitían que lo cortaran con cuchillo. El pan siempre, y lo encontramos en la Biblia, se partía con los dedos, se partía con las manos y se entregaba. Porque el pan siempre ha representado algo de mucho valor para el pueblo judío. Y aquí nos está representando ¿a qué? A la comunión. Porque así como todos van a participar de una unidad que es el pan, ¿cómo estaban? Dice, ¿cómo lo compartían? Con alegría y sencillez de corazón, perseveraban unánimes. Amén. Así que el pan nos representa también a la comunión. Y
Comunión en el sentido de que van a participar del mismo alimento. Ahora, en Primera de Corintios, el capítulo 10, encontramos otra referencia. El versículo 16 y 17 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pero es lo que dice el versículo 17: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esta expresión que Pablo usa muchas veces para demostrar la unidad compuesta, que nos trae una referencia muy directa a la Trinidad, es lo que también nos representa el pan. Cuando se va a participar de la Santa Cena, es un pan, es un elemento que se hace, pero que se parte en pedacitos. Lo mismo el jugo. Se hace el jugo y se reparte en copitas. ¿Para qué? Para representar que nosotros estamos identificados con ese pan y ese fruto de la vid, que es símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Haciéndonos, ¿qué? Partícipes de Cristo. Somos uno en Cristo. Cuando una persona no puede participar de la Santa Cena, es porque está dando testimonio de que él no se considera parte del cuerpo de Cristo. Su conciencia no la aprueba, que si suena la final trompeta se va. Y por eso es que la palabra manda que procuremos ser hallados bien delante de Él y no tengamos que huir avergonzados. Dios nos libre en su misericordia. Por eso es importante invocar y pedir la bendición de Dios, el perdón de Dios, porque es necesario mantener la unidad. Ahora bien, aquí le estoy presentándole dos textos que me marcan la pauta de lo que el Señor quería decir con el pan. Dice: no os dio Moisés el pan del cielo. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan, el genuino pan del cielo. Miren los términos. El término dar en el griego es el mismo verbo, pero el tiempo verbal es diferente. Porque el Señor le está diciendo: Moisés no fue el que le dio. Moisés no le dio el sustento. No. Mi Padre es el que da. Porque el pueblo refería a Moisés como si Moisés fuera la fuente del maná. Moisés simplemente fue un instrumento en las manos de Dios. Pero aquí Cristo está siendo dado por el Padre. Y como Cristo es Dios, por eso Él lo da en un tiempo presente. Da el verdadero pan. En este momento, cuando usted y yo nos enfrentamos delante de la palabra del Señor, como la palabra de Dios dijo el Señor: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Cuando usted y yo leemos que ese texto que dice: mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, en cierta manera, ¿qué nos está diciendo? En este momento es como si el Señor me dijera a mí, que estoy leyendo la palabra: mi Padre te da el verdadero pan. ¿Y quién es Él? Cristo Jesús. O sea, en este momento Dios todavía nos está ofreciendo ese sustento, nos está ofreciendo esa bendición, nos está ofreciendo posibilidad de adoración, ese alimento, esa comunión, esa unidad con Él. Porque Él lo da. Ahora, ¿qué le hace el verdadero pan? Porque el pan tuvo que descender del cielo celestial. Y vino al mundo ¿a qué? A dar vida. Eso es lo precioso del Señor. Ahora bien, si nosotros meditamos en esto un momento, nosotros encontramos algunas cosas que Cristo le quiso aclarar al pueblo y hoy nos lo aclara aún a nosotros. En primer lugar, Moisés, como dice Hebreos, fue un gran siervo sobre la casa, pero él no es la fuente del maná. La fuente del maná es Dios. Número 2, es Cristo el verdadero pan, el genuino pan. Porque solamente Cristo, como lo dije hace un momento, es el que puede dar sustento integral a una persona. Sustento espiritual, sustento moral, sustento en todas las áreas. Ahora, aquí dice
que Él da vida al mundo. Y si nosotros leemos el versículo 35, dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, amados hermanos, que Cristo, al ser Él el pan de vida, Él dijo: yo soy el pan de vida. Está diciendo: solamente a través de mí es que usted puede recibir vida espiritual. Mire que todas las religiones hablan de muchas cosas, pero no hay ninguna que transfiera vida espiritual. La mayoría de las religiones se sustentan en ritos, en dogmas y en tradiciones, pero no hay ninguna religión que transmita vida espiritual, solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque son las buenas nuevas de salvación del Padre para un mundo agobiado y necesitado. Entonces podemos encontrar aquí que para que nosotros seamos sustentados es necesario una vida activa. Porque mire que el Señor le dice: ustedes me habéis visto y no creéis. ¿Por qué? Porque es que ustedes vieron el milagro que hice. Pero entonces el Señor empieza aquí a hacer una serie de juegos de palabras que nos representan unas verdades poderosas. Él dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. O sea, nadie que quiera ser salvo, el Señor lo va a rechazar. Nadie. Pero la persona debe disponerse. ¿Por qué? Porque ya Dios ofreció su Hijo. Ahora, dice el versículo 38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y dice el 39: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, mire que el Señor está ofreciendo una serie de promesas, pero ¿dónde empieza todo? Si Dios te está colocando en el corazón, amigo que me ve, de acercarse a Él, si Dios está despertando tu conciencia, si usted está sintiendo la necesidad de leer la palabra, si usted está sintiendo la necesidad de orar, ¿qué debes hacer? Venir a Cristo, venir a Él. Porque si tú vienes a Él, el Señor no te va a echar fuera. Entonces, si usted quiere ser sustentado, necesitamos creer. Porque si yo no creo en Cristo, que Él es el pan de vida, pues yo no voy a ir donde Él. Si yo no creo que, por ejemplo, un medicamento me va a caer bien, pues yo no lo voy a comprar porque voy a perder la plata. Pero si yo creo que me ha caído bien y tengo algunos síntomas parecidos, voy a la farmacia y compro ese medicamento porque creo que me va a caer bien. Pero como la fe viva no se basa en solamente profesiones sino en acciones, entonces yo creo, pero voy a ir a Él. Entonces mire que dice aquí la palabra en el versículo 40 tan claro, dice: todo aquel que ve al Hijo. ¿Cómo usted y yo podemos ver al Hijo? Por su palabra. ¿Y por qué más? Por las obras que el Señor ha hecho en todos aquellos que hoy confesamos que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, miren de que la gente quiere ver es figuras. Por eso la gente tradicional y agorera ve vírgenes y ve santos en colillas de cigarrillo, en colillas de tabaco, en cunchos de café, en cunchos de sopa, en cunchos de chocolate, en paredes enmohecidas. Ahí ve supuestamente figuras, pero no. Cristo, como es vivo, Él se manifiesta a través de acciones vivas, reales. Entonces, el Señor primero se revela por su palabra y también Él se revela a través de su iglesia. Entonces, si yo veo al Hijo, yo debo creer en Él. ¿Por qué? Porque las personas que hemos venido a Él, Él nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha hecho nuevas criaturas. Y todos aquellos que han conocido el antes y el después lo testifican, no nosotros, otros lo testifican. Y si yo vengo a Él, entonces ¿qué pasa? Yo tengo vida eterna. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, porque dice: y le resucitaré en el día postrero. O sea, el Señor perfeccionará toda su obra que ha empezado con cada uno de nosotros. El Señor nos ofrece su vida, ese sustento, ese aliento por siempre. Ahora bien, permítame presentarle otro yo soy. Y el otro yo soy lo encontramos, amados hermanos, ahí en el capítulo 15 de San Juan,
y es la vid verdadera. En el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Esta figura que encontramos es una de las más recurrentes, no solamente en Israel, sino en Chile, en muchas partes, en España también, donde cultivan la uva de una manera permanente. Entonces ya, en cierta manera, los árboles ya van creciendo y se van, en cierta manera, engruesando un poquito. Y por eso toman esa figura como de una cruz, para poder extender pues sus sarmientos y obviamente su fruto. Entonces, amados hermanos, vamos a mirar qué tiene que ver esto con Cristo, que es lo que el Señor nos presenta. La vid, al igual que el pan, son artículos o elementos muy tradicionales y comunes en Israel. Y en el caso de la vid, al igual que el pan, tiene mucha simbología en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué significa vid? En el griego habla de eso que se enrolla en un soporte, porque las vides es una enredadera que necesita algo en lo cual empezar a enrollarse o extenderse. Y el término, el Señor, el énfasis lo dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué le da tanto énfasis a este adjetivo, verdadera? Entonces, ¿qué significa verdadera? Veraz, sincero o genuina. Es decir, Cristo es la vid genuina, es la vid veraz, es la vid sincera. Porque Cristo, como lo miraremos después, Jesucristo es la verdad. Ahora, la vid la encontramos en el Antiguo Testamento en muchas referencias, pero vamos a considerar unas pocas. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 80, el versículo 8 dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Permítame, le leo hasta el 10. Hasta el 11 dice, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con su sarmiento los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. O sea, ¿qué nos está haciendo referencia a esto? Que el Señor está comparando, el pueblo de Israel lo asumía así. Ellos se comparaban con una vid que fue traída desde Egipto y la plantó Dios en la tierra de Canaán, y bajo la bendición de Dios se extendió como una enredadera desde el mar hasta el río, es decir, desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Entonces, ¿qué nos representa acá? Que fue escogida para traerla de Egipto, fue rescatada de Egipto. Ahora, en Isaías capítulo 5 hay una parábola ahí en el Antiguo Testamento, precisamente aquí, aunque aquí es muy diferente la vid que la viña. La vid es la planta y la viña es el cultivo, el sitio en el cual está repleto de muchas vides. Pero este capítulo 5 nos muestra que esa viña era una viña especial. ¿Por qué? Por la calidad de semilla con la cual fue sembrada. O sea, la semilla, llamémoslo así, o las raíces con la cual se sembró, esas vides eran vides especiales. Permítame y le leo, dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. O sea, el terreno, porque todo esto que muestra aquí la palabra, la ciencia lo corrobora. Es necesario tener un terreno apropiado y abonado, y bueno, con todas las características, y mire cómo la palabra lo dice. Dice, en una ladera fértil, la había cercado, despedregado, porque Cantares nos habla de las zorras pequeñas que se meten para dañar el viñedo.
Entonces dice, y plantado de vides escogidas. O sea, la semilla con la cual se sembró no era una semilla cualquiera, era de la mejor. Es como si nosotros, usted va a, por ejemplo, a Cienabastos, bueno, a algún lugar donde haya buen suministro de productos agrícolas, y usted ve que hay diferentes clases de uvas. Está la isabelina, la pequeñita, aún creo que hay otra más pequeña que se me escapa el nombre. Está la uva verde o la morada, la tradicional, pero está la uva que llaman la americana o la chilena, que es más grande y de un sabor más rico. Y obviamente a medida que va creciendo en el tamaño y en calidad, el precio aumenta. Entonces está haciendo referencia a que la vid que sembró era de la mejor. Él iba a querer extraer el mejor fruto. Y dice que había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. ¿Uvas de cuáles? De las que él esperaba. Pero ¿qué sucedió? Que recogió uvas silvestres. ¿Uvas de cuáles? De esas que se encuentran por ahí, que no tengan ningún cuidado. Uvas del monte, uvas agrias. Y dice que, ¿qué más? Dice el versículo 4, ¿qué más podía hacer por a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Entonces, mire que nosotros aquí encontramos una vid especial que no corresponde al trato de ese labrador que hizo todo, y por eso hay un juicio. Dice, os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. O sea, si usted no me da un fruto de acuerdo a lo que yo le estoy invirtiendo a usted, pues entonces yo le entrego en la mano del enemigo, porque si usted no me rinde el fruto que yo espero, entonces ¿de qué me sirve estarla cuidando, protegiendo, sosteniendo? Ahora, en el libro de Jeremías, en el siguiente libro del Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 2, el versículo 21 dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aquí el Señor está llamándola, comparando a Israel con una vid extraña. O sea, ¿cómo es que usted me está produciendo un fruto que no se conocía, ni que se esperaba? ¿Y qué clase de fruto? Dice el versículo 22. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo? ¿Por qué el Señor dice esto? Porque ellos pretendían justificarse con obras, pero sus obras reales, sus actos, eran totalmente deplorables. Y dice el 23, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? O sea, hipócrita, mentirosa. Dice, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montesa acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria ¿quién la detendrá? Todos los que le buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. O sea, aquí está comparándola, pasó de compararla con una vida extraña a convertirla en un animal totalmente cargado de lujuria, de pecado sexual. Y si usted sigue leyendo más adelante, ¿en qué lo aplica directamente? En que ellos, dice el versículo siguiente, que ellos han adorado al leño. O sea, adulteraron hasta más no poder con la idolatría, con todos los ídolos que habían en sus lugares circundantes. Pero si nosotros miramos en el libro de Joel capítulo 1, el versículo 12, mire esta expresión, porque la palabra juega mucho los tiempos para uno comprender su significado a fondo. Dice, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. ¿Con cuál presenta? ¿Con cuál empieza? Con la vid, que es uno de los símbolos de Israel.
Pero ¿cómo estaba? Seca. Que habla de consumida, de desalentada, de desequilibrada, de aturdida. Pero ¿eso era lo que Dios quería? De ninguna manera. Dios nunca ha querido eso. Ahora, si nosotros regresamos ahí al Evangelio según San Juan, el Señor está diciendo: yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento encontramos que aunque el pueblo se pretendía llamarse el pueblo escogido, ese pueblo se había vuelto extraño, se había vuelto seco y se había vuelto infructífero, totalmente ajeno a lo que Dios le había invertido. Entonces el Señor se presenta: yo sí soy la vid verdadera, o sea, yo sí soy capaz de dar el fruto que mi Padre, el labrador, mire que nuevamente juega aquí la Trinidad, mi Padre, el labrador, espera. Entonces, por eso el versículo 2 habla: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Quién lo quita? El Padre lo quita. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, en los cultivos de las vides, el labrador, la persona que está encargada del cuidado de la viña, él anda con sus tijeras y va revisando. Cuando ve que un pámpano, que ese descollo simplemente está ahí para el tiempo que otra ya está, el racimito de uvita ya se está viendo y el otro nada, o que empieza como solamente color ahí, pero no hay fruto, ¿qué hace el labrador? Lo corta, lo quita de raíz. ¿Por qué? Porque resulta que mientras esté adherido a la vid, por la vid va a subir el alimento, el aliento, la vida. Es decir, mientras usted y yo tengamos a Cristo, usted y yo vamos a disfrutar de la comunión del Espíritu. Y el Espíritu es el ejecutor, el supervisor de la obra de Dios y aquel que nos transmite todas las gracias que Dios nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, mientras esté de todas maneras adherido ahí, va a percibir bendición. Pero ¿por qué el Señor, por qué el Padre lo quita? Porque resulta que está quitándole la oportunidad que los otros sarmientos que sí están fructificando se nutran más. Entonces por eso el Señor dice: al que no esté dando fruto, trácata, lo corta de raíz. Y al que está dando fruto, entonces lo que hace es limpiarle, quitarle quizá esos pequeños, bueno, llamémoslo raícitas que están ahí cerca. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que esa savia corra y alimente de una mejor manera al que está dando fruto. Entonces, aquí hay unos términos muy importantes, porque es que, ¿cómo hacemos nosotros para dar fruto? Hay muchas personas que dicen: yo quisiera ser mejor cristiano, yo quisiera dar más fruto, pero ¿cómo hago? No puedo. Es verdad, yo tampoco. Ninguno de nosotros podemos dar fruto por nuestras propias fuerzas. ¿Acaso el pámpano por sí solo puede dar fruto? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Miren que el texto dice claramente. Dice: yo soy, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Mire hay que estar junta en ambos aspectos. Yo estar en Cristo, pero que Cristo esté en mí. Porque hay quienes quieren estar en Cristo, es decir, yo quiero que el Señor me salve, pero no quiere que el Señor me transforme. No, y la condición es que estén juntos. Porque hay una consecuencia, amados hermanos. Dice el versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera, lanzado fuera. ¿Qué nos habla de eso? De la separación. Cuando usted y yo no tenemos esa relación con Cristo, nos sentimos separados, no tenemos comunión. ¿Y cuál es la consecuencia inherente a estar separados? Que viene la sequedad,
dice ahí, y se secará. La vida espiritual se marchita, la vida espiritual se torna árida como un desierto. Pero como aquí estamos refiriéndonos a eso que fue un árbol verde fructífero, entonces se torna estéril, se torna seco. Y resulta que, llamémoslo así, la madera del árbol, de la vid, no sirve para nada. Literalmente no sirve para nada. No sirve sino para encender fuego, pero no sirve para sostener un fuego, no sirve para alumbrar, no sirve para nada. Por eso dice la palabra, y los echan en el fuego y arden. En esos cultivos lo único que lo utilizan es como para espantar insectos. No sirve para más nada. Pero no sirve para cocinar, no sirve de pronto para sostener algo, no sirve para colgar algo, porque es una madera demasiado quebradiza, muy frágil. Y así somos nosotros. Dijo el salmista, sepa yo cuán frágil soy y cuál es la medida de mis días. Ahora, amados hermanos, vamos a mirar qué nos enseña Cristo con la vid. Número 1, la relación con el Padre. Cristo siempre nos enseñó y nos sigue enseñando que Él no es el Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él no vino a hacer su voluntad, que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, nosotros debemos entender y aceptar que Cristo nos enseña que hay que tener una relación con el Padre. Pero para yo poder tener relación con el Padre, o sea, para yo poder, como dice el versículo 11, estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que haya gozo del labrador. ¿Qué es lo que le produce gozo a un agricultor? Pues cuando ve que su trabajo está dando dividendos, está dando los frutos. Pero cuando un agricultor invierte, siembra, prepara la tierra, abona, y cuando es el tiempo de la cosecha no hay nada, él se preocupa, porque dice Pablo, haciendo referencia de que por qué muchas personas dicen, pero ¿por qué hay que apoyar a los ministerios? No, pues Dios fue el que lo llamó, pues que Dios lo sustente. Y dice, ¿acaso hay algún soldado a expensas de sí mismo? ¿Acaso el soldado no está dando su vida, pero por cuidar a la nación? ¿O acaso algún agricultor trabaja para que lo vean y después que ya está la cosecha, dice, ya es eso? No, trabaja para recoger fruto. Dice, y con esperanza de recoger ara el que ara. Entonces, el Padre Celestial nos envió a su Hijo Jesucristo porque Él espera tener en el cielo un remanente y espera tener en la tierra un remanente que le testifique. Ese es su gozo. Entonces, por eso es importante la relación con el Padre. Pero hay una serie de situaciones que son consecuentes. Número 1, la limpieza. Para poder fructificar mejor es necesario la limpieza. Por eso el Padre limpia al que está dando fruto. Hay personas que pueden durar tiempos en las congregaciones y no avanzan. Y dicen, pero ¿por qué a mí Dios no me da tratos? ¿Por qué a mí no me da experiencia? Porque no fructifica. Y ahí la Biblia dice claramente, Dios limpia al que fructifica. Al que no fructifica lo corta, lo quita. Y muchos dirán, pero yo estoy todavía en la congregación. Sí, pero es que no basta estar en una congregación. Lo importante es estar en unión con Cristo. Usted y yo experimentamos ese amor de Dios, esa gracia de Cristo continuamente, ¿o no? Eso es lo que debemos preguntarnos. Porque hay pámpanos que penden de una vid, pero aunque la vid está verde, ese pámpano está seco. Pero ahí está, pendiendo de un hilo. Mientras de pronto viene por ahí un sacudón, un viento fuerte y se fue. Como una hoja seca llevada por el viento. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Lo tercero que encontramos es que yo debo tener una relación con Cristo para vivir y disfrutar de una intimidad espiritual. El Señor utiliza mucho aquí permanecer, o sea, nos lleva a esa imagen. Si el pámpano se retira, se fragmenta, se corta, se parte de la vid, no va a dar fruto, se va a secar. ¿Por qué? Porque el pámpano puede dar vida en sí mismo, no sirve. Necesita estar adherido a la vid para poder
dar esa fructificación. Entonces nosotros, para poder ser fructíferos para el Padre y para gloria de Dios y bendición del mundo, necesitamos estar en una estrecha relación con Cristo. ¿Y cómo referencia a eso? Mire, dice, si separados de mí, nada podéis hacer. Pero luego dice, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso nos habla de esa comunión, de esa intimidad. Señor, yo quiero tal cosa, pero cuando hay esa convicción y esa facultad y esa tranquilidad, esa confianza de que voy a recibir, cuando hay comunión, cuando hay estrecha relación, cuando hay intimidad espiritual, cuando hay esa unidad, como el pámpano está ligado de la vid para poder fructificar, para que se vea el verdor y el esplendor de ese fruto apacible y delicioso. Pero también nos habla de que nosotros debemos dar frutos para glorificar a Dios. Amados hermanos, Dios no es glorificado. Miren, en este tiempo cuánta gente está apareciendo por esas redes con falsas profecías, que ya la pestaña, que ya el pelo, que ya la manzanilla, que ya toque esta transmisión, y si usted la toca, usted es sano del coronavirus. El otro decretando que el COVID se murió, una cantidad de cosas que lo que hace es avergonzar el evangelio. Pero ¿cómo se glorifica al Padre? Dice la palabra claramente, dice versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo podemos glorificar al Padre aquí en la tierra? Dando frutos. ¿De qué? De verdaderos discípulos. Bueno, ¿y cómo yo soy un verdadero discípulo? Dice la palabra, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Cristo le dijo a los discípulos, amaos los unos a los otros, y así el mundo conocerá que yo los he amado, o sea que ustedes son mis discípulos. El amor genuino, el amor ágape, es una demostración que somos pámpanos adheridos a la vid. Pero si entre nosotros hay contiendas, como dice Pablo, si os vas a morder y mirad que no os consumáis, si nosotros estamos mordiéndonos mutuamente, denigrando mutuamente, ¿cómo vamos a testificar a un pueblo, a un mundo necesitado del amor, que nosotros tenemos amor? No hay amor, todavía andamos en la carne, necesitamos crecer en la vida espiritual. Necesitamos amarnos, aceptarnos, estimularnos los unos a los otros. ¿Y eso sabe cuánto pasa? Cuando estamos realmente adheridos a la vida. Cuando la savia de Cristo corre por nuestras vidas. Pero mire qué más dice el texto. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. La palabra. La palabra. En la palabra vamos a encontrar el sustento suficiente para estar adheridos y dar testimonio de Cristo. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amados hermanos, nosotros necesitamos mucho del Señor. Nosotros necesitamos mucho de la vida de Cristo. Nosotros necesitamos mucho de la vida maravillosa del Señor. Por eso yo le invito para que hagamos una oración en esta hora.